Bueno, estamos en la tercera semana. Es posible que sí lo podamos hacer a su tiempo, ¿no? Porque son 12 profetas y nos quedan, a ver, ¿cuántas semanas? 6 con esta, ¿no? Son 6. Que estudiemos 2 profetas por semana, creo que llenaríamos todo, ¿no? Solo que aquí habíamos hecho algunos aspectos finales, ¿no? Vamos a ver si esto lo hacemos, esta parte de la unidad 4, lo hacemos como ejes transversales a los profetas, es decir, trabajamos los profetas y ahí vamos a trabajar estos temas de la religiosidad, el sincretismo religioso, la mística oriental, bueno, todo aquello que corresponde pues a la práctica de fe de Israel de aquel tiempo, ¿no? Y ver el contexto, todo eso es importante para poder moldear nuestra visión acerca de los profetas, ¿no? De qué manera podemos trabajar esto, ¿no? Porque generalmente hay una costumbre bastante común entre nosotros, o elemental, diría yo, de tomar el texto de los profetas, bueno, no solamente los profetas, sino cualquier libro de la Biblia, a abrir la Biblia y leemos, y tal como está escrito, bueno, y como lo entiendo, dejando de lado el contexto social, político, religioso, el motivo por el cual se da el mensaje o el por qué el profeta o el escritor está dando esa palabra, ¿no? Y sobre todo cuál fue la reacción de los destinatarios también. Eso no se nota si no tenemos todo el contexto no del texto, sino del aspecto, digamos así, de todo lo que es la narrativa, ¿no? Dentro de la narrativa estamos hablando. Y aun cuando sea un escrito personal o a una comunidad por un tema particular, también tenemos que ver el comportamiento social, religioso y todo demás, ¿no? Muy bien, David, ya había conectado, pero se había desconectado de nuevo. Ahora sí. Vamos entonces a Amós, ¿no? Vamos a mirar a Amós, a ver qué nos dice Amós. Amós era el profeta que no era profeta, ¿no? Él decía, no soy profeta, ¿no? No soy profeta, ni hijo de profeta. ¿Recuerdan eso? ¿Mm? Él se tenía como simplemente un mensajero que tuvo un encargo de parte de Dios y lo cumplió, ¿no? Muy bien. Amós. O si acaso no es Amos, ¿no? ¿No? Amós. Es Amós. Uno por ahí dice, vamos a leer el libro de Amos, de Amos. Es como uno por ahí le toca leer un texto de Hebreos y dice, vamos a leer el texto del libro de los Hebreos. ¿No? Ese ya lo había, ya lo había ¿sí? ¿No? Vamos a leer el libro de Hebreos. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, bueno, hay que corregir, ¿no? Parece broma, pero sí, yo lo he escuchado, hermano, ¿eh? Hermanos que por ahí no, no pronuncian bien, y entonces sale otra cosa y no sale lo que es correcto, ¿no? Sí, pastor. Había un coreano que decía, vamos a leer el libro de Calatas. También, sí, no, claro, el libro a los Sí. Calatas. Un coreano hablaba así. Sí, no solamente coreano, había otros más. Y también de nuestros hermanos también, por si acaso, ¿ya? Porque ese asunto no es solamente exclusivo de extranjeros. Algunas veces es problema nuestro de no sintonizar bien. Bueno, es porque hay algún problema también de
de formación. Bueno, de todas maneras, libro de Amós, ese libro de Amós. Amós es autor de este libro, ¿no? Su nombre deriva del verbo amas o amash, que es levantar, cargar, acarrear, y probablemente signifique cargador o sostenido, ¿no? Por otro lado, se refiere mucho a Amós que él era cuidador de higos silvestres del sur, porque era del sur, de Tecoa, él era pastor de Tecoa, ¿no? Ahora hay que indicar que también pastor o hombre de campo, hombre agrícola, ¿no? Del lado rural, no necesariamente era una persona que no conocía estudios. Sí, parece que Amós fue un gran, digamos, había estudiado, se había formado, conocía de política internacional de su época, conocía de economía, ¿no? Conocía de su realidad, ¿no? Un personaje que sabía cómo estaban las relaciones entre los países, sabía sobre geopolítica, ¿no? Y cuando Dios le da el mensaje, él analiza todos estos elementos y los castigos que aparecen ahí tienen que ver con referencia a que este hombre se había preparado y conocía su mundo, su realidad, ¿no? Y Dios lo utilizó de esa manera también. Eso de primera mano tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Que Dios prepara a las personas y utiliza en tanto que Dios los llama también, les da el mensaje, pero los prepara, ¿no? Los forma con anticipación. Y creo que Amós es uno de los profetas, uno de los siervos de Dios que nos muestra eso, ¿no? No es el único, ¿no? Isaías es otro. También está el caso ya en el Nuevo Testamento de Pablo, ¿no? ¿No? Que Pablo era casi un erudito, ¿no? Un hombre de letras, estudioso, ¿no? Y que conocía mucho, ¿no? Y Dios lo utiliza, ¿no? Y eso ha sido, a lo largo de la historia encontramos personajes de esa manera preparados, ¿no? Agustín, por ejemplo, ¿no? O el caso de Calvino, ya hace poco nomás por el día de la Reforma, vimos su preparación y su capacidad, ¿no? Un hombre que tenía una preparación tremenda, igual que Lutero, ¿no? Un especialista también. Entonces no eran personajes, pues, no diría que los sencillos no lo utiliza el Señor, sino que estamos hablando de esa potencialidad, esa capacidad que Dios les fue dando a ellos y cómo fueron desarrollando también su tarea, ¿no? Entonces, aquí está este caso de Amós, que posiblemente era un hombre de cierta comodidad, económicamente tenía una capacidad también. Ahora, él profetiza a Israel, aunque era profeta de Judá, estaba en el sur, él profetizó a Israel. ¿Cuándo lo hizo? En época del rey Usías. ¿Se acuerda del rey Usías? ¿Mm? Ahora, este dato de la época de Usías, es decir, de que Amós predicó en ese tiempo, ¿qué nos hace recordar? A ver, había otro profeta que estuvo más o menos en esta época. ¿Se acuerdan de él? Paralelo, pastor. Paralelo no era Isaías. Isaías, claro. Isaías, que inició su tarea, aunque ya profetizaba, ya era un hombre de Dios, estaba al servicio del rey, profeta procesano, diremos así, pero que su llamado se hace evidente, claro, cuando muere Usías, ¿no? E Isaías en el capítulo 6, ¿no? Ahí muestra esa revelación de Dios, ¿no? Esa visión que tuvo él de Dios
como Dios lo llama. Y lo primero que hace Isaías es decir, en el año en que murió el rey Usías, Sí. ¿no? Ese Ujú. año se le apareció el Señor, ¿no? Yo vi al Señor, dice, ¿no? Bien. Entonces, Amós es anterior a Usías, si se dan cuenta, ¿no? Porque él dice que predicó en el tiempo de rey Usías y de Jeroboam II, ¿no? Entonces estaba por ahí en ese intermedio y estaba también relacionado con Isaías. Y el otro contemporáneo era Oseas. Oseas es el que vamos a ver también posteriormente. Entonces, son profetas muy cercanos. Ahora, Miqueas. Miqueas también, ¿no? Miqueas también es el otro que vamos a ver después. Ahora, aunque ese es un dato que tenemos aquí, pero también se propone en los estudios de que no es fácil situar cronológicamente a este profeta. Está más o menos por el año 750 antes de Cristo, ¿no? Y es la época en que escribió el libro, según seguramente por ahí, en idioma hebreo y en algún lugar de Tecoa. Y por otro lado también hay que denotar otro aspecto, ¿no? Su ministerio fue corto, no fue de varios años. Por eso que no se puede situar cronológicamente, solamente fueron 3 meses, 3 o 4 meses de una, digamos, de un encargo que Dios le dio. Él cumple con eso y luego termina y se dedica a sus tareas, ¿no? Fue un llamado así específico, ¿no? No era un profeta, entonces, o un, digamos, hombre que se dedicó a realizar mensajes hasta el final de sus días, no. Solamente fue un tiempo específico, ¿no? Ahora, Amós, natural de la aldea de Tecoa, en Judá, al sur de Belén, es un pastor que además recoge fruta cuando Dios lo llama, aunque algunos dicen que carece de educación en trasfondo sacerdotal. Ya le hemos dicho que sí, tenía educación y formación, ¿no? La misión de Amós está dirigida a su vecino del norte, que es Israel, ¿no? Y es un mensaje de juicio, ¿ya? Y también de cautividad. No, no fue un mensaje popular o un mensaje aceptable, un mensaje de, digamos, de adorno, de buenas cosas, no, fue un mensaje bastante duro, ¿no? La gente no les presta atención, pues desde los días de Salomón las cosas no habían marchado tan bien en Israel. El ministerio de Amós tiene lugar mientras Jeroboam II reina en Israel y Usías reina en Judá. ¿Mm? Alrededor de 40 años antes del exilio de Israel a Siria. ¿No? Y ahí está, los profetas contemporáneos que hemos mencionado, Isaías, Oseas y Miqueas. El tema principal de las profecías de Amós tiene que ver con la fidelidad de Jehová a su pacto, ¿no? Y a su santa ley. Y la estricta responsabilidad de Israel en observar el pacto. ¿No? No significa que Israel guardaba el pacto, sino más bien esa responsabilidad que tenía y que estaba incumpliendo. Eso se ve en este libro, cómo Amós denuncia esto. Les recuerda entonces la obediencia a la ley, tanto en su letra como en su espíritu, ¿no? Y que el fracaso de Israel en presentar al Señor una fe viva y verdadera, ¿no? Es por haberse apartado del pacto de Dios, ¿no? Su aparenta, intenta aparentar su práctica de fe, ¿ya? Y esto pues los lleva a la ruina y a la destrucción de la nación, ¿no? En realidad el libro habla acerca de eso, ¿no? Es un libro bastante, uno podría llamar o decir que el mensaje es muy negativo, pero era la situación en que estaba viviendo Israel y también Judá, ¿no? De hecho que esta sentencia para Israel está hablando de
el juicio de Dios y la desaparición de Israel, porque Israel iba a terminar destruida por completamente desintegrada, ¿no? Y en el 122, más o menos, 322 antes de Cristo, sucede pues la destrucción total de Israel, de las 10 tribus, ¿no? Del resto de las 10 tribus. El reino del norte desaparece por completo. Y el reino del sur es el único que va a quedar de todo esto, ¿no? Eso es posterior al mensaje de Amós, es posterior a, al proto Isaías, que estudiamos en su momento también. El libro menciona una serie de visiones señalando el inminente castigo de Dios sobre Israel, ¿no? Esas profecías hablan de una sentencia a Israel. Es un castigo de parte de Dios. A pesar de eso, Dios salvaría un remanente de la nación. Recuerda que Dios siempre trabaja con remanentes, ¿no? Que es un remanente, es un grupo pequeño simplemente, ¿no? ¿Te acuerdan cuando vino el diluvio, ¿no? Y Dios se virtió a Noé y Noé predicó a la generación de esa época y ninguno le hizo caso, ¿no? Excepto su familia, ¿no? Y con esas 8 personas que componían la familia de Noé, el Señor recomenzó a poblar la tierra, ¿no? Por eso diríamos, sí es cierto que nosotros procedemos de Adán, ¿no? Pero de Adán hasta Noé, todos desaparecieron. Todos desaparecieron. Prácticamente somos descendientes de Noé, ¿no? De Noé, ¿no? Somos descendientes de Noé, ¿no? Aunque algunos dicen que los descendientes de Noé solamente son los gentiles, los Benei Anusim, que son los hijos de Noé, ¿no? O sea, somos nosotros noamitas, hijos de Noé, ¿no? Bueno, esa es otra historia, no me voy a meter ahí. El judaísmo de esta época menciona este detalle, ¿no? De los que son, entonces, judíos, de los que son gentiles, conocidos como hijos de Noé o Benei Anusim, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Ese solamente ha sido un preámbulo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando, sino que solamente puse un acápite a eso. Ahora, decíamos entonces que este libro tiene visiones, ¿no? Del castigo de Dios a Israel. ¿Bien? Ahora, Amós puede ver que bajo la prosperidad y poder externo de Israel, es una prosperidad, sí, material, ¿ya? Pero internamente la nación se había corrompido, ¿no? Internamente y también espiritualmente, ¿no? Aquí, en este libro, Amós acusa al pueblo por sus numerosos pecados, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar cuáles son los pecados que Amós acusa. Uno es el descuido de la palabra de Dios. Y ojo, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de toda el Taná o el Antiguo Testamento, porque no existía. Menos estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la Torá. Torá, ¿no? Es decir, de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Ya habíamos estudiado, ¿verdad? El Pentateuco. Ya hemos estudiado la Torá. Entonces, la palabra de Dios, cuando se refiere a la palabra de Dios, se está hablando de la ley. Y cuando se habla de la ley, no se está hablando de los mandamientos, se está hablando de los libros de la ley, ¿no? De estos 5 libros que son base para la constitución del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué otro pecado había? La idolatría, ¿no? La idolatría. Se había institucionalizado en Israel. No, la idolatría nunca salió del pueblo de Israel, ¿no? Israel salió de Egipto, pero llevó la idolatría a su tierra, porque hasta en los libros de jueces se nota eso. Pasa la época de la monarquía, también sigue
problema, ¿no? Y llega hasta la época de Isaías, ¿no? En esta época, entonces, Israel tanto adoraba a Dios como adoraba también a los otros dioses, ¿no? Practicaba lo que llamamos algunos el enoteísmo, ¿no? El enoteísmo. Dios, el Dios de Israel estaba por encima, pero también tenía otros dioses, ¿no? Que no estaban al mismo nivel de Israel, ciertamente. No estaban al nivel de Yahvé, pero a pesar de eso, creían entonces en Yahvé, pero también creían en otros dioses. Eso se llama enoteísmo. Y ese enoteísmo llevó a la idolatría también, ¿no? Que la idolatría es la práctica de adorar a otros dioses, ¿no? Y olvidarse, en todo caso, de Yahvé, ¿no? Que ese sería el paso siguiente en que digamos, estuvo Israel y que Amós denuncia. Ahora, también por otro lado está la adoración pagana, ¿no? Una adoración pagana, si eso quiere decir que si tenían pues dioses o otro tipo de dioses, también entonces el paganismo, ¿no? Las prácticas paganas, entonces estaban también en Israel. Otra cosa es la codicia, ¿no? La codicia, ese es otro gran pecado que Israel cometía, ¿no? Como los ricos enriquecían y explotaban a los pobres, ¿no? Eso lo denuncia Amós, ¿no? Por eso se conoce también como el profeta social, ¿no? O el profeta, como dijera don Pedro Torres, decía esto, que Amós viene a ser entonces el profeta de los derechos humanos, de los derechos humanos. Claro, la Biblia no habla de derechos humanos, pero sí hay rasgos que encuentra acerca de los deberes, los derechos, ¿no? La dignidad humana. Eso se muestra en los libros de los profetas. Y Amós era uno de los que abogaba entonces por la igualdad, ¿no? De los hombres, ¿no? Uno diría, no hay mucha igualdad, sí lo hay, en el sentido de que somos criaturas de Dios, ¿no? Desde esa perspectiva, puede ser rico o pobre, esa es una condición, pero que no da mérito a uno y descarta al otro, ¿no? Todos pueden, de una manera, acercarse a Dios y Dios los va a considerar, ¿no? Bueno, la codicia entonces es codiciar lo que es del otro, ¿no? O despojar al otro. Eso era una forma que se daba en esta época. Otra cosa está en el liderazgo corrupto, jueces, malos jueces, ¿no? Digamos que en esa época había un poder judicial corrompido, ¿no? ¿No? No sé si esto se parece a, a nuestro contexto, pero por lo menos eso es lo que había. Otra cosa más que había era, entonces, y no se daba entonces los juicios adecuados, ¿no? Sino que por conveniencia, por el poder de dinero. Y lo otro es el sacerdocio también, ¿no? El sacerdocio que corrompía los sacrificios, ¿no? Y también la compra de los puestos de sacerdote, ¿no? Uno diría, no, ¿cómo va a pasar eso en Israel? Pero sí sucedía. No, no, eso sucede con otras naciones. También sucedía en Israel, ¿no? Y por supuesto, los reyes también, ¿no? Y los que estaban a cargo de los aspectos de gobierno, ¿no? Se denotaba entonces una corrupción, ¿no? Así que por eso hablamos de ese pecado, liderazgo corrupto. Y también habíamos mencionado también con la codicia, en alguna manera, pero acá está como un pecado específico, opresión a los pobres, ¿eh? La opresión a los pobres. O sea, ahí están los rasgos de este profeta Amós que denota entonces una sensibilidad social, sensibilidad por el otro, por el necesitado, por el que no tiene, el que clama justicia, ¿no? Ese es el sentido que tenía entonces los mensajes de Amós. Sus visiones de parte de Dios revelan el mismo y enfático mensaje.
el juicio está cerca. O que este juicio no es al modo que a veces se levanta un hermano y habla acerca del fin del mundo y de las cosas finales y todo eso, ¿no? A modo escatológico. Uno podría decir, no, esto también, Amós era un profeta escatológico. No lo era, porque no está hablando del fin de los tiempos. Está hablando del juicio de Dios, ¿ya? Pero no lo lleva como una visión hacia el futuro, sino como intervención de Dios en el tiempo y en las circunstancias de la vida de su pueblo. ¿Ya? Por favor, a ver quién está con el sonido. Ahorita no puedo. Ya, por favor, apaguen, apaguen. Ajá, no se nota por aquí quién está. Ya. Para su amigo. Vamos a silenciar aquí. Ya. ¿Alguien más que está? Ya los he silenciado por acá. No sé qué más hay que silenciar acá también. Sí, estaban abiertos unos audios, ¿eh? Ajá. A ver aquí. Ya revisado. Ahora los audios están apagados. Ya. Ahora sí. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Carlos Enrique está entrando. Bueno. Entonces el libro habla de hacer visiones, ¿no? De el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y que va a ser no solamente un juicio a Judá, sino a todas las naciones vecinas, ¿no? A todas las naciones vecinas. Uno diría, ¿por qué Dios le castiga a estas naciones? Pues vamos a ver eso también. Luego ve entonces a Judá, que de hecho es otro juicio. Y finalmente el juicio más severo es para Israel, del que estábamos mencionando, ¿no? Que iba a desaparecer. Sus visiones de parte de Dios revelan el mismo enfático mensaje. El juicio se acerca. El libro termina con la promesa divina de Amós, futura restauración del remanente. Entonces, en medio de todo esto, Dios va digamos, a bendecir y preservar un remanente de su pueblo, ¿no? Una palabra que algunos pueden decir que bíblico, ¿no? Remanente, ¿no? Yo recuerdo de un grupo musical folclórico de una iglesia donde estábamos ministrando en la Asamblea de Dios en la época que más o menos por ahí conocí, aquí iba a ser mi esposa. Había un grupo de música folclórica y se puso el nombre Remanente de Dios, ¿no? Remanente de Dios. Bueno, ahí está, pues hay iglesia que se llama Remanente de Dios también. Pero es una palabra muy bonita, una palabra de mucho significado, ¿no? Y esperamos ser parte del remanente de Dios, en todo caso, ¿no? Bien, las palabras claves están aquí, son la plomada, esperanza, ¿ya? La visión pues, de Dios a Amós revela la plomada, el estándar según el cual el pueblo será probado y juzgado. Eso está en el capítulo 7. La plomada implica la medida, ¿no? Ustedes saben que con la plomada se mide el equilibrio que tiene, ¿no? Las construcciones, ¿no? Si está exactamente en la medida adecuada, ¿no? Y sobre todo recta, ¿no? Porque puede estar ladeada. Entonces, cuando uno va a medir con la plomada, no va a tener, pues, exactamente lo adecuado, ¿no? Y hay que botar esa construcción y volver a hacer la que sea correcta, ¿no? La naturaleza de Dios entonces se hace evidente por la esperanza, que es la otra palabra, ¿no? Esperanza plomada, que implica juicio, ¿no? Y lo otro es la esperanza, ¿no? Que, digamos, apunta a la restauración de la tierra y del pueblo, ¿no? En medio de eso están los temas que aborda Amós. A ver, ¿cuáles son?
Aquí encontramos uno, es porque Dios es eternamente justo. Dios es eternamente justo, ¿no? Y cuando hablamos de Amén. Dios justo, ¿no? Estamos hablando de que Dios es recto y va a hacer su justicia de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad, que no es hacer lo que quiera o hacer voluntariosamente las cosas o de alguna manera caprichosa, no. Justo implica la medida exacta de las cosas, ¿no? Dios entonces es extremadamente justo. Nunca va a hacer algo que sea injusto. Nunca va a castigar a alguien que no corresponda, ¿no? O que se equivoque Dios. No, no existe esa medida. No hay, por lo menos en la Biblia, una, eh, una situación como esa, ¿no? Que Dios se haya equivocado. Por ejemplo, hay casos en que Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo y contigo haré una nación. ¿Verdad que le dice eso Dios a Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Eso está en el Éxodo. Pero Sí, sí. entonces, Dios le dice, ya, y de ti haré una gran nación. Y vas a arraigar a todo esto que ya no lo soporto, ¿no? Voy a desaparecer. Y ahí Imagínate, Moisés intercede. claro, Moisés intercede, pero privilegio, ¿no? Decir, no, mira, Dios va a hacer algo de mi propia generación. Entonces ya hay que hacerlo. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés intercede, dice, no, Señor, no puedes hacer eso. No, no, no. Parece injusto esto. Dice. Y no es eso, Dios lo provoca a Moisés para que Moisés reaccione y dice, no, si te haces esto, mira, tú has sacado a tu pueblo de Egipto. ¿Ah? Y cómo, siendo tú que has sacado al pueblo de Egipto, ahora lo vas a matar en el desierto. Y eso van a decir, ¿cómo es ese Dios, no? Tan malo, Mm. ¿no? Y que no cumple su propósito. Entonces, Dios dice, no, ya está bien, no voy a raer a Israel, ¿no? Pero eso, pastor, por eso le dice para probarlo a Moisés, ¿no? Porque Dios nunca cambia, pues, ¿no? Nunca. Bueno, puede ser que haya sido por eso también, pero Dios muestra su misericordia, ¿no? ¿Ya? Mm, Y también muestra que Él no es un Dios caprichoso, ¿no? No mm, que, entonces ya, mira, Él me cayó, ya estoy en el alto poder, ya, ahora sí, ¿no? No reacciona mm, como el ser humano, Dios no acciona de esa manera, ¿no? Así que mm, Dios es eternamente justo, hace lo que es correcto, lo adecuado. Y Él quiere que mm, nuestra meta sea su justicia. La meta de todo mm, creyente es practicar la justicia de Dios. ¿Mm? Muy bien, entonces hacer lo correcto, lo rectamente correcto. Por otro lado, Dios odia el pecado, ¿no? Pero a ese se une al otro. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, dice, ¿no? Y ahí hay una contradicción tremenda. Dios ama al pecador y odia el pecado, ¿no? ¿Cómo puede Dios amar al hombre que peca, ¿no? Y odiar el pecado como si fuera una cosa aparte del ser humano, cuando está unido al ser humano, ¿no? Entonces, la idea de que Dios rechaza el pecado, pero también rechaza al pecador, ¿no? Pero le da provisión al pecador, no por la visión propia del pecador ante, ante Dios o en fin, ante la presencia o ante la ley de Dios, sino que eh, Dios juzga, ¿no? De acuerdo al corazón, ¿no? A la situación en que está el hombre, que al final el hombre es el que, en esa época, ¿no? El hombre tenía que rendir ante Dios, ¿no? Y sus cuentas
su pecado es la que, digamos, se pesaba en la balanza, ¿no? Y así entonces que el hombre sea condenado, ¿no? Pero Dios buscaba el juicio correcto y la misericordia, ¿no? Ahora, el alto precio por el pecado entonces es nuestra vida. Eso va por ese lado, ¿no? Ahora, otro tema, para hacer su obra, Dios, ¿no? Dios para hacer su obra a menudo elige personas que el mundo rechazaría. En este caso, él dice, no soy profeta, ni hijo de profeta. No había sido un hombre preparado exclusivamente para cumplir ese ministerio, ¿no? Bueno, aquellos quienes les ha sido dado más son responsables por más. Algunos dicen, no, bueno, entonces yo no quiero, yo quiero poquito porque si voy a ser responsable, no quiero estar con complicaciones cuando esté ante el Señor, ¿no? Y no es así, ¿no? Es la responsabilidad que cada uno tiene delante del Señor de lo que le ha dado, ¿no? Por otro lado, el otro tema es el juicio de Dios, que es seguro, ¿no? De hecho, de todas las cosas, ¿no? El juicio de Dios es seguro, es inminente, ¿no? Y va a ocurrir también para este tiempo y al final, ¿no? Y el otro tema es quienes temen a Dios reciben bendiciones de Dios, tanto ahora como en la eternidad. Algunos piensan, de paso, que las bendiciones de Dios solamente son para la eternidad, ¿no? Salvación, la vida eterna y esas cosas, ¿verdad? Pero también corresponde a nuestra vida temporal, a nuestra etapa en que vivimos aquí. Ahí el Señor está también cubriendo y haciendo su obra, ¿no? Eso creo que también hay que tomarlo en cuenta. Pastor, en la eternidad es seguro, pero en esta vida, ¿qué se podría decir? A veces sí, a veces no. No, eso de a veces sí, a veces no. Una vez estamos aquí, otra vez estamos allá, o como algunos dicen, ¿no? Con un pie en el Señor y con otro pie con el diablo. No, me refiero a que las bendiciones en la eternidad sí son seguras, pero en esta vida las bendiciones Claro que lo son. También son seguras. Claro, Dios trabaja dando bendición a su pueblo, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que asumimos las bendiciones como a futuro, ¿no? Como promesas futuras que solamente se van a dar en la eternidad. Pero hay cosas que se dan también en este tiempo, Ya. la sumisión y obediencia a Dios, ¿no? En el cumplimiento de su palabra, Mm, ¿ya? mm, Es lo que ya. requería el Señor, ¿no? Es decir, el cumplimiento al pacto, la fidelidad al pacto, eso lo llevaba a Israel a la bendición, ¿no? Creo que eso olvidó Israel. Justamente eso que está diciendo olvidó Israel, ¿no? Eh, Mm, Pensando que estaban acumulando para la eternidad, en lo temporal pues no estaban haciendo nada tampoco. O acá estaban haciendo algunas cosas religiosas, ¿ya? Pero no guardando su vida o su proyección de vida para la eternidad, ¿no? Eso es otro elemento también que se da en el caso de Israel, ¿no? Bien, bueno, ahora alguien más que pueda o quiera comentar. Aquí todavía falta, esta es la primera parte de el bosquejo de Amós, el juicio de Jehová contra las naciones, que está desde el primer capítulo hasta el capítulo 2:16, es decir, capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Por ejemplo, dentro de los temas que se van o se dan en esta parte, encontramos el día de la ira está próxima. Como este mensaje, ¿no? Dios estaba airado. Bueno, podemos decir nosotros, Dios se aira, Pastor, Dios se aira de su pueblo. A ver, sí, dígame. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Pastor, Buenas una noches. consulta. Normalmente, ¿por qué en los mensajes que se da
poco se toca a los profetas menores. Bueno, hay una actitud, ¿no?, en la pastoral, no solamente de no tocar a los profetas menores, quizás porque no profundizan y ven unos elementos que de repente no afinan con el mensaje que damos, ¿no?, de la espiritualización de las cosas. Porque los profetas eran concretos, denunciaban cuestiones concretas, problemas sociales, problemas del pueblo, la explotación y todo eso, que generalmente lo vemos como temas que no son temas que debe abordar la iglesia, ¿no? Yo una vez en un seminario, cuando estaba hablando de esto y también de la misión integral, que era un curso que estábamos dando, y este hombre nos dice, este hermano, ese pastor, me dice así, pero esa no es responsabilidad de nosotros los cristianos, no es responsabilidad de la iglesia las tareas sociales, no debe comprometerse, ¿no?, en esta ayuda de la gente. Nuestra tarea es evangelizarlas, ganarlas para que sean librados del infierno, para que vayan al cielo. ¿Mm? Entonces esa visión me da a entender que en el mundo angélico hay una visión reducida, entonces, de la salvación, de los hechos que de Dios, que tocan también asuntos espirituales. Y por eso es que no se toma pues a los libros de los profetas. ¿Ven? Es No, más, pero sí, siga. sí, pastor, pero antes de hablarle, claro, hay que informarle del mensaje y por qué nació y murió Cristo, ¿no? Pero antes de decirle, pues, el mensaje de Cristo, de la salvación, si ellos no son conscientes de su pecado, así como dice acá en Amós, hasta tres, hasta en la cuarta vez, o sea que el vaso ya está repleto ya de tanto pecado, de todo lo que uno ha hecho a lo largo de su vida, de su existencia, lleno de nuestro lleno de inmundicias. Si no somos conscientes de eso, no vamos a recibir la misericordia y el amor de Cristo en su gran magnitud. Exacto, ¿no? Y mira que todas esas cosas involucran también un comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Y en este caso de los pueblos. ¿Y los pueblos qué son? Las personas también, ¿no? Nosotros integramos un pueblo. Entonces también Dios está observando eso. Mire ese mensaje de las naciones, miremoslo también en función a nuestras naciones también. Uno puede decir, no, solamente Judá, no a la iglesia. No, la gente los demás son gentiles, Dios no se preocupa por eso, solamente hay que evangelizarlo. Pero Dios también, las circunstancias y maldades de todas las naciones, de los intereses que hay, ¿no? Como una nación que era media hermana de Israel y de Judá se gozaba, ¿no?, de las invasiones, de la opresión que hacían las naciones poderosas, ¿no?, a estas naciones, ¿no? Y dice, por haber sido desleal a tu hermana, Judá. ¿Te das cuenta? Eso ocurrió en Latinoamérica. En Latinoamérica, las guerras que han habido, ¿no? Una nación extranjera apoyando a otra, ¿no?, y denostando a la otra para que se peleen entre uno y otro, ¿no? ¿Te dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas, Dios los está viendo, ¿no? Y que de hecho, de repente también son parte de ese juicio de Dios, ¿no? Las guerras, ¿no? Bueno, eso es otra lectura. En todo caso, hay que ver que no todos los acontecimientos que ocurren en las naciones, en los pueblos,
pues están aislados del propósito de Dios o de la soberanía de Dios. Dios es soberano y tiene control de todo. Eso es lo que aprendemos de este libro de Amós, ¿no? Algo más que quería decirle, fíjense, ¿no? Ya que mencionaste por ahí, José, me parece que hablando acerca de por qué no se utiliza, creo que también sí se utiliza, pero se le corta el mensaje, ¿no? No se da este aspecto, no se tiene lectura de esto, porque no hemos aprendido así, ¿no? ¿No? Simplemente espiritualizamos lo que aparece en el libro de Amós, ¿no? Y lo llevamos a nuestra condición espiritual, al aspecto de nuestra relación con Dios y nada más, ¿no? Que es importante, sí, pero que no, en el texto no está hablando de eso. Y fíjense, aun cuando algunos podamos denostar de Carlos Marx, y hay una tendencia de la Se le, iglesia cristiana se que le está, hablar mal. doctor, se le está entrecortando. Oh, ya, disculpe. Bueno, de No, repente hay un problema en la si señal, ¿no? apaga, si apaga mejor su video, para el audio nomás para que se Ya, escuche mejor. muy bien, vamos a hacer eso entonces. A ver, ya, tendré que. Muy bien. Bien, decíamos nosotros que no debemos espiritualizar, o sea, darle una mirada espiritual a los mensajes de los profetas, que denuncian también males específicos dentro de los pueblos y las naciones, ¿no? Y decíamos que aunque tenemos aún, hay una tendencia entre las iglesias a hablar mal, ¿no? Del socialismo y de Carlos Marx, o de las ideas de Marx. Saben ustedes que Marx era judío, ¿no? Y Mm, él leyó la Biblia y leyó los profetas menores. Y sus ideas, las ideas que él tiene, son sacadas justamente de los profetas. No sé si por eso es que no quieren utilizar a los profetas, pero es palabra de Dios finalmente, ¿no? Es palabra de Dios. Y eso que les he dicho, eso no lo va a decir cualquier pastor, pues, un pastor que dice eso, pues, inmediatamente, pues, ¿qué? ¿Está apoyando a Marx? No, no estamos apoyando eso, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo de que muchas de las cosas, ¿ya? Que Marx opina, saca de la Biblia, ¿ya? Y saca aquello que la iglesia ha olvidado de poner en práctica, ¿no? Bueno, hoy día un poco que está despertando recién, ¿no? En unos sectores ya se está tratando situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, trabajo con los desvalidos, ¿no? Apoyo a los necesitados, educación a los que no tienen, a levantar a los pueblos y también la dignidad humana ¿no? y luchar por los derechos de ellos. Ya, eso se va notando. Por ejemplo, el caso del profeta, o perdón, del pastor Martin Luther King, ¿no? De la Iglesia Bautista norteamericana, que se involucró en la lucha para los derechos de los afrodescendientes, ¿no? Es decir, de la gente negra en Estados Unidos por los años 60, y que le costó también la vida, ¿no? Eso es un ejemplo interesante para notar. O el caso de Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó a Hitler cuando todas las iglesias evangélicas en Europa se habían postrado ante el dictador Hitler. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso son ciertas tendencias que vemos, ¿ya? Y que en la mayoría a veces la iglesia se ha equivocado, ¿no? En sus actitudes, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces este mensaje, Amós, como un mensaje muy particular, muy especial, ¿no? Que como estoy dando a ustedes, no es muy común hacer una lectura de este tipo. Porque se cree que hay que darle otro sentido, ¿no? Más limpio y más de tendencia
espiritualista. No espiritual, sino espiritualista. Porque finalmente este mensaje es espiritual, pero no debe ser una tendencia espiritualista. ¿Qué es una tendencia espiritualista? Es mistificar el asunto y verlo desde el grado solamente entre mi relación con Dios y mis tareas religiosas y el cumplimiento por ahí, ¿no? Y ahí termina la cosa, ¿no? Contar y comportarme bien, no hacer tal o cual pecadillo, ¿no? Y ya estoy bien con Dios. Y de repente mis actitudes gruesas frente a los demás, ¿no? Dicen más que no estamos bien con Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, estamos aquí con el día entonces de la ira que está próximo. El juicio contra las naciones vecinas. La ira contra las dos naciones del pacto al despreciar la palabra de Dios. Y cuando habla las dos naciones del pacto, está hablando de Judá y de Israel. La segunda parte, maldades de Israel y advertencia de Dios, capítulo 3 al capítulo 6. Y vemos al interior de esta parte el juicio inevitable a Israel, el desafío de Dios a los obstinados, lamentaciones y el llamado final, ¿no? Y por supuesto también termina esta parte hablando de los ricos, pero no de sus bondades, sino de los ricos que iban a ser exiliados. Ustedes saben, Babilonia, cuando se llevó, bueno, en el caso de Asiria, pero también, bueno, vamos a hablar de Asiria y Judá, los dos, perdón, de Asiria y de Babilonia, ¿no? Asiria que invadió Israel y la destruyó, y Babilonia que llevó cautivo, ¿no? a los judíos, a las tribus de Judá. Se llevaron a las personas más importantes del pueblo, no se llevaron a todos, a los que no, Babilonia no los tocaba, ¿no? Los más pobres, los que no pintaban, por decir así, no los tocó, se quedaron por ahí, ¿no? Entonces fueron exiliados a aquellos que eran importantes dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, la tercera parte de este libro, 5 visiones del destino de Israel, capítulo 7 al 9, 10, perdón. Hay aquí una visión sobre la langosta, el fuego, la plomada de albañil, que hemos mencionado también, y también la visión sobre la tardía fruta de verano, ¿no? Y luego una profecía sobre la destrucción del templo, ¿no? ¿Qué iba a pensar Israel que, en todo caso Judá, perdón, ya iba a perder su templo, ¿no? Vivía orgulloso del templo, ¿no? Creían que con tener templo, ya con eso bastaba, ¿no? Y ese orgullo nacional, ¿no? De que Dios estaba con ellos. Y cierto, Dios estaba con ellos, pero ellos no estaban con Dios. Ahora, pero también decían ellos, y lo dice Jeremías en su libro, cuando el pueblo decía, templo de Jehová es templo de Jehová, o sea, el templo de Dios, y vivían orgullosos del templo de Dios, ¿no? Como algunos que ahora hablan acerca de eso, de la construcción del nuevo templo y todo eso, y piensan que eso ya es una seguridad, cuando no tiene nada que ver, no te asegura nada, ¿no? Lo que asegura es tu actitud y tu obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Eso creo que es de clave para toda relación de cualquier hombre con Dios y del pueblo de Dios con Dios. Bueno, luego de esto viene la cuarta parte, que es las promesas de restauración, capítulo 9, del 11 al 15. Luego están entonces dentro de esta parte los preliminares, el tiempo del Nuevo Testamento o la visión hacia un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo momento de parte de Dios. Y
luego la consumación milenial. Estos sí son, esta promesa de restauración está hacia un futuro escatológico, ¿no? Hacia un final perfecto, ¿no? Hasta ahí llega entonces esta parte. Pero quiero también, por otro lado, porque mencionar algo que tiene que ver con esto de las naciones. Hay una fórmula que ya lo mencionaron por ahí con respecto a los juicios que Dios emitió a estas naciones, ¿no? Y la fórmula era por 2 o 3 pecados y un cuarto pecado, es decir, ¿no? Vamos a mirar eso dentro del libro de Amós con ese detalle. A ver. Miren de esta manera. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Esta fórmula se repetía en las demás naciones también, ¿verdad? A los demás pueblos. Y de hecho que vamos a mirar aquí algo de este hecho del juicio. ¿Sí? Recuerda que Dios es juez de todos los pueblos. Él condena y castiga a las naciones vecinas de Israel. Y hemos hecho también a Judá y también a Israel, ¿no? Así que si en el pasado Dios guió los destinos de su pueblo, perdón, guió los destinos de los pueblos paganos como Etiopía, Filistea o los arameos, y declara que los ama tanto como a su pueblo escogido, ¿no? Dios entonces también se ocupa de las naciones, ¿no? De todas las naciones. Es una preocupación que se ve y se denota también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hacer discípulo a todas las naciones, ¿no? Entonces Dios está preocupado por todas las naciones, ¿no? Y otra vez, no solamente en ganar las almas, en llevarlas al cielo, y con eso termina nuestra visión, no. Eso más bien es el inicio de todo, y toda la etapa que nos lleva también a la perseverancia en el Señor y finalmente estar ante su presencia eternamente. Bueno, otro aspecto que también nota en Amós es que Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su propio pueblo, pero esa elección no significaba privilegio o fama, ¿no? Aunque ellos habían convertido eso, la elección de Dios, en privilegio y fama, ¿no? Entonces, más bien, esa elección significaba obediencia y servicio a Dios. Por lo tanto, Él los castiga severamente cuando no lo obedecen, ¿no? Y también porque los pecados de Dios, que Dios aborrece son la injusticia social, la ambición de los ricos, la explotación de los pobres y los impuestos injustos. ¿Mm? Así que todo eso se muestra como un mensaje de Dios en este libro, ¿no? Por ejemplo, los impuestos injustos que se cobran a las cosechas de los labradores y el soborno a los jueces, ¿no? Esos jueces que hemos dicho que cometían prevaricato. Los sacrificios de animales, las ofrendas de cereales, las fiestas religiosas con sus canciones y música de arpas no pueden compensar la ausencia de justicia social. Dios dice que aborrece las fiestas religiosas de su pueblo, ¿no? Él quiere justicia y honestidad. Eso está en el 5:24. Capítulo 5, versículo 24, nos menciona ese aspecto de querer justicia y honestidad. Muy bien. Otro elemento que vemos de Amós es que es el primer profeta que habla del día del Señor, ¿no? Habla acerca del día del Señor, el día de la ira, el Señor. Ese día del Señor es para salvación también, pero también es de castigo, de juicio, de ira, ¿no? Bien, eso lo he encontrado aquí en la Biblia esquematizada
está dando algunas pautas también importantes. Yo lo utilizo para algunos estudios y me parece interesante este aspecto, que una Biblia hable justamente de esto que les estoy mencionando, ¿no? Que Amós habla entonces de la injusticia social, ¿no? Eso no lo va a encontrar fácilmente en algunos otros libros, otras Biblias o otros comentarios, pero aquí sí está mencionando ese aspecto. Muy bien. Ahora, en cuanto a las naciones, sí, me gustaría trabajar un poquito este aspecto. Vamos a ver aquí estas naciones vecinas de Israel, ¿ya? ¿Cuáles son estas naciones que son mencionadas? Siria, al norte. Filistea, al oeste. Tiro, al norte. Edom, al sudeste. Amón, al este. Moab, y también que está al este, ¿no? Y, claro, menciona a Judá y también a Israel, ¿no? Todas Pastor, ellas... no está compartiendo, ¿no? ¿Ah? ¿No está compartiendo pantalla? No, eso no. Es un Ya. detalle que estoy sacando del libro de la Biblia esquematizada. Ahorita buscarla en el detalle lo tengo acá físicamente. Buscarlo en el texto o en PDF, no lo he preparado ahí, ¿no? Pero mencionando eso, De nuevo, por voy a... favor, Siria, De nuevo, entonces, Siria al es este. importante eso. Solamente estoy resumiendo lo que ustedes tienen que buscar también en la Biblia, ¿no? Que ahí está. Ya. Las naciones, entonces, a las que habla es, el mensaje de Amós. Siria, quería una, ¿no? Las naciones vecinas de Israel. Siria. Siria está al norte de Israel. Filistea al oeste. Tiro también está al norte, ¿no? Tiro y Siria. Edom al sudeste. Amón al este. Moab al este y Judá al sur. Mencionaron también Judá como otra nación, aunque Israel y Judá vendían a ser una sola en realidad, ¿no? Pero ahí ustedes ya saben que se dividió, ¿no? Entonces Dios anuncia el castigo a Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá y de hecho Israel, ¿no? Entonces eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, ¿no? Por ejemplo, en el libro, al comienzo, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes del terremoto. Miren la referencia que hace, ¿no? Una manifestación, ¿no? Dios dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Está hablando de un juicio tremendo, ¿no? Y habla del rugido del león, ¿no? Dijo Jehová rugirá desde Sión, ¿no? De un rugido de león. Y luego entonces a partir del versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré, ¿no? Su castigo. Entonces esa idea, esa proyección de por 3 pecados y por el cuarto no renunciaré, es una fórmula muy hebrea, ¿no? Está dentro de la concepción de la visión del mundo hebreo, ¿no? Es una frase que va a repetirse continuamente en el texto aquí, ¿no? Sí, casi en todo el capítulo, pastor 1 y 2 lo repite por 3 pecados y está por el Sí, cuarto.
Exacto. En Son ocho veces, lo repito. cada Sí. vez que se repite, hay un juicio para la nación, se repite, empieza con esa frase, ¿no? Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré mi castigo. ¿Ya? Eso significa que tenían muchos pecados. Exactamente, esa es una forma de decir, ¿no? Tiene muchos pecados. No es que hayan 3 o 4 nada más, no, no. Eran muchas cosas que Dios tenía pendientes de estas naciones, ¿no? ¿Ya? Y que eran malas, pues, malísimas, totalmente malas. Bastante ¿no? pecado. Exacto. Ujú. Entonces hay que denotar ese aspecto también de esa fórmula con que Amós empieza sus mensajes a las naciones, ¿no? Otra cosa que había que denotar que Amós viene a ser el primer profeta cuyos mensajes fueron escritos y transmitidos a las generaciones futuras. ¿Mm? Y hecho que en su tiempo estaban pues Oseas, Isaías, Miqueas, ¿no? Es un tiempo interesante, o sea, era un tiempo de grandes profetas. No es que era uno solo, ¿no? Y que después venía otro, sino aquí había una cantidad de profetas y que casi la mayoría de estos profetas, pues los tenemos en la Biblia, ¿no? Su mensaje está en la Biblia, está en la palabra de Dios, ¿no? Los conocemos así, ¿no? Oseas, Isaías, Miqueas. Okay. Era un buen tiempo, ¿no? Era un tiempo muy bonito, ¿cierto? En el sentido de la construcción de la palabra de Dios, pero hacia el pueblo, hacia la realidad que se vivía, era fatal, terrible, ¿no? En medio de eso es que Dios está dando su mensaje, tremendo, ¿no? Y un mensaje que nos lleva finalmente a la redención, ¿no? Eso creo que hay que valorar también el hecho de lo que Amós, en este caso, nos da, ¿no? Algo más que por ahí terminando Amós y bueno, vamos al descanso, ¿no? Ya hemos dicho que Amós era pastor de ovejas de Tecoa, pequeña en el reino del sur, llamado por Dios para anunciar su mensaje en Israel al reino del norte, ¿ya? Que más durante el largo reinado de Jeroboam, Israel extendió su territorio y se transformó en una nación rica y próspera. Fíjense que esa época, o sea, no había problema, había riqueza, había prosperidad, ¿ya? Pero en medio de esa prosperidad y lujo había ambición, opresión, soborno, explotación, falsa religión, total desprecio por la justicia, que son los pecados, ¿no? Los 3 pecados. Llamamos denuncia, ¿no? De estas naciones, ¿no? Apareciéramos, anunció la mayoría de estos mensajes en Betel, una importante ciudad en aquel tiempo, un centro religioso situado en Israel, y también en Samaria, la capital del país. Ya hemos dicho acerca de las naciones, ¿qué más podemos hablar del caso de Amós, ¿no? Más bien, la última parte del libro, capítulo 7 al 9, contiene una serie de visiones que anuncian la destrucción de Israel. Y la restauración también. Y el profeta apela a Dios, pero en vano, porque Dios va a castigar duramente a su pueblo, pues ellos no le fueron fieles. Por eso el castigo es inevitable. Pero el libro termina con un mensaje de esperanza, ¿no? Capítulo 9, 11 al 15. Dios va a restaurar el reino de David, el reino, y el Señor los traerá también entonces de regreso de la cautividad, y ellos vivirán por siempre en la tierra que el Señor les dio, ¿no? Van a vivir. Ahora está sucediendo también, Israel ha vuelto a la tierra y le ha dado la bendición de estar ahí, ¿no? Que están bien todavía, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, ¿no? Bueno, de todas maneras, Dios preserva a su pueblo. ¿Alguna palabra? Para terminar, vamos a
ir después con el libro de Oseas. Vamos a trabajar Oseas. ¿Ya? O sea que vamos a hablar de Oseas. O sea, Ya no se habla así, ¿no? Pero antes se hablaba así, ¿no? Bueno, o sea que, tú sabes, pues, o sea, ¿no? o sea, O sea, Muy bien. A ver si se ha estabilizado la señal y no se corte. Muy bien. Conversamos. Vamos a descanso. ¿Qué dicen ustedes? sí, pastor. A ver, ¿qué hora es? Ya han entrado los demás también, que vamos a ver después del descanso. Miramos los que han entrado después de la lista, ¿no? ¿Ya? Y las preguntas no sé si las guardamos al final, ¿ya? Pero es interesante. Muy bien, César está en auto. Ya, saludos. Ya va a Perfecto. llegar. Ya llegará su tiempo. Muy bien, entonces, Pastor, ¿les parece que vamos unos 15 minutos y volvemos? ¿Ya? Ya. ya, pastor. Ya. Bien. Lo vi.